Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Bien. Hoy es un día especial. Hoy es el día del Señor. Un día donde nuestro Padre Celestial, desde que nos creó, pensó en un día de descanso para el ser humano. No para cualquier ser humano, sino para el ser humano que Dios creó con sus propias manos. Por eso, en este día, tenemos que estar regocijados, porque es un día muy especial. Quiero decirle que el ministerio que yo dirijo en Santiago es en la cárcel de Rafael Hombres. Allí tenemos 10 años predicando el mensaje de Dios. Tenemos 53 presos que ya son hermanos y miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos allí hacen un trabajo encomiable, porque trabajar en la cárcel, muchas personas le tienen miedo, pero yo digo que es el lugar más seguro. Seguro. Mis hermanos, si yo saco la cartera y la pongo encima de una mesa en la cárcel, le pregunto a 800 presos que hay, ¿quién me le va a poner la mano a esa cartera? Que levante la mano el que le va a poner la mano a esa cartera. No puede ponerle la mano a la cartera. Digo, pero cuando yo salgo de la puerta para allá, que dejo el recinto, hay más de 800 esperando llevarme la cartera para volarla. Y llevarme también el pecueso. No la cartera sola. Entonces yo le digo a ellos, ustedes están aquí por una condición de un delito, de algo que cometieron, fallaron a la justicia terrenal, pero ustedes hoy son hombres que están siendo transformados por el Señor para llevar un mensaje a aquellos que están allá afuera y a sus compañeros de que Dios puede transformar un ser humano. Muchas personas no lo creen, muchas personas dicen, eso es allantando, los presos eso allantan a uno. Digo, bueno, si me allantó a mí, no hay problema. Conmigo no tiene ningún problema. El problema está cuando queremos allantar a Dios. Ahí es duro. Porque ¿quién puede burlarse de Dios? Dígame. Nadie puede burlarse de Dios. Entonces yo le digo a ellos, aquí yo soy un instrumento. Yo vengo aquí a traer la palabra de Dios. Lo que el Señor me ilumine para predicarlo y enseñarlo, eso hago. No tengo que ver que estemos aquí minados de guardia o de seguridad, porque yo tengo un ejército más grande. El ejército celestial está conmigo. ¿Y quién contra mí? Dígame. Y yo le digo a ellos, el que habla es el comandante. Siempre hablará el Espíritu Santo. Nadie puede salir a predicar la palabra de Dios si no cuenta con el Espíritu Santo. Es una vasija que está vacía. En el campo decimos un calabazo sin agua. Por eso, mis hermanos, esta obra que el Señor nos ha puesto en las manos allí en el Centro de Rehabilitación Rafael es una obra que Dios quiere que se haga, y hay un mandato. Dios dice que le prediquemos a los presos, que le prediquemos a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Es un mandato especial. Estar en la cárcel es un privilegio para cualquier persona que quiera vivir un evangelio, que predique un día en una cárcel, para que ustedes vean lo que se vive ahí. Hombres que tienen sed de escuchar la palabra de Dios. Y yo doy honra y gloria a Dios, porque en la cárcel, como no pueden tener un celular para chatear, tienen que poner atención obligada. Nosotros en la iglesia normal, yo soy diácono de la iglesia central, y allá es un pleito, óigame, tremendo con los mismos hermanos, con el asunto del celular. Apague eso. Usted está en la casa del Señor. No, porque uno es libre. Digo, sí, es libre de esa puerta para allá. De la puerta para allá usted es libre, pero aquí usted no es libre de nada. Aquí usted tiene que obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿De que usted es libre? No, aquí no es una barra, aquí no hay discoteca, nada. Aquí usted vino a escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces ellos se sienten mal, pero ¿qué somos los diáconos? Di que somos los SWAT. Los SWAT
de la iglesia son los diáconos, porque esos son los que tienen que estar atentos a cualquier movimiento. Hay un movimiento llamado ahora Acción Rápida. ¿Qué tiene que hacer un diácono cuando se aparece alguien con algún problema, con algo en la iglesia? ¿Qué tiene que hacer? El SWAT tiene que actuar rápido, porque estamos en la casa ¿de quién? De Dios. Yo quiero hoy compartir con ustedes una experiencia que tuve en Queens, Estados Unidos. Yo fui invitado por el programa Ustedes y Nosotros. Es un programa de televisión que se transmite en el canal 29 todos los días, de lunes a viernes al mediodía. Y yo fui como humorista. Tengo más de 25 años haciendo humor en la televisión. Estuve en la capital. Yo tuve casi todos los canales de la capital. Incluso trabajé con Freddy Velasco. Pero el Señor, cuando yo me bauticé en el año 2006, le dije: Señor, yo como que no quisiera volver más para esos medios. Yo quiero como concentrarme en tu palabra, hacer tu voluntad. Pero el Señor volvió y me habló como Moisés y le dijo: vuelve para allá, porque allá hay un pueblo cautivo y tú tienes que hablarle ahora de lo que yo he hecho contigo. Anda, ves con mi testimonio, y ahora con la ropa de Balechepe, con la ropa del personaje campesino, tú vas ahí, pero mete la Biblia en el macuto. Mete la Biblia en el macuto, porque el machete no tiene filo, pero la que yo te voy a dar tiene doble filo. Pues volví a la televisión, y en esos programas de televisión quiero decirle, mis hermanos, que muy pocas veces en los programas de televisión se habla de la palabra de Dios. Lo de ellos es política, deporte, farándula, chercha. Pero cuando el Balechepe llegó, que se ponía un tema candente, yo sacaba la Biblia y yo le decía: aquí está la respuesta. La respuesta viene de parte de Dios a todo lo que está sucediendo en el mundo. La respuesta está en este libro. No en la boca de nadie, en la boca de Dios está la respuesta. Porque Él fue que hizo este mundo. Y de ahí en adelante he seguido trabajando en el programa. Y en Queens, cuando yo fui el pastor de la iglesia de allá hispana, fui a una primero que predicaban en inglés. No entendí nada. Le dije: pero gloria a Dios. Participé con los hermanos, me entrevistaron. Digo, yo me he encontrado todo para acá, porque yo no sé hablar de nada de speak English. Miren, mis hermanos, cuando estuve en Queens, le dije al pastor: búsqueme a alguien para que me haga la contraparte de aquí. No necesariamente tiene que estar entrenado, que conozca la Biblia. Yo quiero hacer un drama con él sobre idolatría. El personaje que hago, ustedes lo van a ver ahora, es un personaje que es católico, apostólico romano hasta la tambora, y defiende su fe. Pero ¿qué sucede? En el examen que el mexicano comenzó a hacerme, ya con la Biblia, confrontando mis tradiciones con la Biblia, al final el Balechepe tiene que tirar todo. Tiene que tirar el rosario, tiene que tirar el velón, tiene que tirar la imagen, tiene que entregar el machete, todo tiene que entregarlo y recibir la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me convenció, y al final yo dije que ya yo no iba a vivir más en tinieblas, porque el Señor me escogió para la luz. Si me escogió para la luz, no puedo volver para las tinieblas. Tengo que seguir en la luz, como tenemos que seguir cada uno de nosotros en la luz, para poder llegar a ¿dónde? Al reino de los cielos. Es un reino de luz. Allá no hay oscuridad. El único apagón que había allá, y que quiso darlo, lo tiramos para acá. ¿Sí o no? ¿Digo que el diablo es un apagón? Es reino de la oscuridad. Entonces, vamos a ver esta parte en Queens, porque me toca también el culto divino, donde tengo un tema especial también. Yo hoy, no por casualidad, porque Dios nunca tiene casualidad, voy a predicar un tema titulado El primer sermón de Dios. Y le voy a preguntar: ¿dónde fue el primer sermón de Dios? ¿Alguien me puede decir dónde Dios
pronunció su primer sermón? El primer sermón de Dios, ¿dónde fue? El monte Sinai. Doña, Dios la bendiga. Ahí fue que reunió por primera vez la iglesia. Y le dijo a Moisés las condiciones para reunir. Tenían que estar 3 días, limpiarse, purificarse, para luego presentarse frente al monte con límites. Dios le puso límites para que se presentaran delante de él. Ahí fue el primer sermón de Dios como pastor de su iglesia. Se presentó audible. Lo escucharon todos. Audible, con voz de trompeta, con voz de bocina. Ahí tuvieron que escucharlo. Y él pronunció sus 10 mandamientos en el monte. Y después le dijo a Moisés: ven, que ahora yo te voy a dictar las tablas de la ley para que le enseñe. Y de ahí en adelante, nosotros como iglesia seguimos siendo todavía la escuela de los profetas. Nos manda a través de ella a hacer la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos. Así es que ese drama tiene un poquito más de tiempo. Hay otro drama que está ahí, que fue que me enviaron a mí, el productor del programa para que yo trabajo en el Canal 29, me envió al Santo Cerro para que yo le hiciera un reportaje desde allá con el Valechepe, con el personaje. Y yo le dije: pero podemos ir tú y yo. Y me dijo: no, yo quiero que tú vayas. ¿Tú te atreves a ir al cerro solo? Digo: yo no desafío a Dios. Nunca lo haga. Que aunque tú me veas a mí así, yo soy un siervo de Dios. Para mí no hay coronel, para mí no hay presidente. Cuando Dios me dice: ven, llévale mensaje, como hizo con Elías, ve donde acá y dile esto. ¿Fue Elías o no? Entonces, yo fui al cerro. Y él quería que yo le hiciera un reportaje desde allá con el personaje de Valechepe, con el micrófono de la mano, preguntándole a la gente que por qué él venía al cerro. Pero Dios me cambió todo el panorama. Dios me dijo: saca la Biblia. Y le digo yo al camarógrafo: prende la cámara. Y me dice a mí: ¿a quién vamos a entrevistar? Digo yo: no, sígueme. Para donde yo coja, tú me vas a grabar. Y comencé a caminar entre los católicos con la Biblia abierta, predicando. Y la gente nada más me miraba de arriba abajo. Y yo preguntaba que dónde estaba la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Un rosario, un velón, Dios no pide eso. ¿Dónde está la Biblia? A los católicos, subiendo la multitud, y yo en medio de ellos. Esta es una actividad pagana y no tiene apoyo bíblico. Eso está grabado, yo no tengo el video ahí. Mis hermanos, cuando Dios nos envía a un mensaje, no podemos echar para atrás. No hay manera. Dios nos envía y ay de mí si me devuelve. Bien, vamos a tener una pequeña oración. Amado Padre, gracias por estar aquí. Gracias porque tú, Señor, eres grande y poderoso, y por eso te alabamos y te glorificamos. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro pastor. Tú, Señor, nos dirige. Tú eres el que nos da palabra de vida. Gracias por enseñárnosla. Gracias por darnos la oportunidad de que podamos predicarla. Bendice a este pueblo, bendice a la iglesia en toda la faz de la tierra, y danos la oportunidad de terminar esta misión que tú, Señor, has puesto sobre nuestros hombros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a ser breve porque quiero ver ustedes presencien ahora en imágenes todo lo que aconteció en el monte Sinaí. Vamos a tener una proyección de cómo el Señor dio sus 10 mandamientos, cómo Dios, después que anuncia los mandamientos, les dice a Moisés: sube acá que te entregaré las tablas de la ley. Es decir, el Señor
invita a Moisés a subir al monte para recibir los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Hoy en día parece que el diablo ha querido que principalmente los cristianos mantengamos apagado el dedo de fuego de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias en su mayoría aborrecen los mandamientos de Dios. El alegato es que son salvos por gracia, pero si el Señor dio una ley a un pueblo para formarlo, dirigirlo, llevarlo al cielo, y hay que seguirlo a Él, no podemos torcernos. Dios no negocia su ley, sus 10 mandamientos con nadie. No se negocia el trono de Dios con hombres. Por eso tenemos que ser obedientes a su palabra y enseñar lo que Él nos ha dicho que enseñemos. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia escuela. Por eso tenemos la escuela sabática. Por eso estudiamos el espíritu de profecías. Porque somos una escuela para enseñar a un mundo que perece por falta de conocimiento. Hoy en día el cristiano deshonra a Dios cuando le preguntan si cree en los mandamientos de Dios y le dicen que no, porque ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. Pero esa es una mentira ¿de quién? Del diablo. Jamás el Señor Jesús va a enterrar una ley que Él mismo entregó en el monte Sinaí. Jesús estaba allí en el monte. Era el mismo Jesús quien estaba entregando las tablas de la ley a Moisés, su siervo. Por eso, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con la palabra de Dios para que sea predicada íntegra. No podemos dejar nada fuera. La palabra de Dios tiene que ser predicada íntegra. Por eso, mis hermanos, vemos que Dios tiene que descender de manera personal prácticamente al monte. Solo que el pueblo tenía un límite, al pie del monte. No podían subir de ahí en adelante porque Dios se lo prohibió. Nosotros tenemos cosas que guardar que son exclusivas de Dios. Hay personas que hacen preguntas capciosas como ¿quién creó a Dios? Esa pregunta viene del mismo diablo. ¿Sí o no? Porque el diablo conoció a Dios y lo conoce, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué pregunta quién creó a Dios? Entonces, mis hermanos, hay cosas que Dios nos las da y otras que se las reserva. Hay cosas que son secretas para Dios y otras que son reveladas. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis, donde es el libro de la revelación. Capítulo 19, verso 14 a 17. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Lavar nuestros vestidos y venir como bien presentados delante de ¿quién? De Dios. Porque lo hacemos para una fiesta. Se ponen pepillitos para una fiesta. El mejor zapato, el mejor flu para una fiesta. Y muchas veces no quieren ponérsela para venir a la iglesia. Déjame eso ahí, que eso es para una ocasión tal. Para un velorio será. Y el muerto no va a presenciar el traje. Lo va a ver el traje. ¿No puede verlo? Están preparados para el tercer día. Nadie llegue a su esposa. Dios habla desde el monte.
Al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se quedaron al pie del monte. Vamos a ver ahora esta proyección de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estas imágenes son de una serie que se presentó en nuestro país, brasileña, que fue la serie de los 10 mandamientos. Estos brasileños hicieron esta serie. Cuando yo vi el primer capítulo, me puse a analizar qué grabaron esta gente que tenía que ver con la palabra de Dios. Como hay muchas personas que graban cosas por ahí y las presentan distorsionadas, yo me senté a ver la serie. Grabé todos los capítulos, lo bajé y lo puse en una carpeta y lo revisé uno por uno. Cuando me di cuenta, en la parte que tenía que ver con los pronunciamientos de Dios y los 10 mandamientos en la serie, me puse ojo avisor y oído para ver qué iban a grabar los brasileños en esa parte. Me sorprendí, porque ellos presentaron los 10 mandamientos íntegros. Incluso en la parte que tiene que decir acuérdate del sábado para santificarlo, ellos lo dijeron con punto y coma. Y son mundanos, son actores, son negociadores, son comerciantes, pero Dios permite las cosas, porque a cuántos católicos y evangélicos les llegó el mensaje. A millones de personas les llegó el mensaje. Y cuando ellos vieron que en una serie de televisión están presentando los 10 mandamientos tal como están en la Biblia, yo sé que muchos se sorprendieron. Porque lo que dicen que Dios lo clavó en la cruz, vieron que los brasileños dicen acuérdate del sábado para santificar. La herramienta del audiovisual no fue un invento para el diablo. Dios creó la ciencia para el hombre, pero Dios pensó en su pueblo para que la usara. ¿Sí o no? Dios presenta el desarrollo de la ciencia no solamente para los que siguen al diablo, para que la usen, sino también los hijos de Dios tenemos que usar esa herramienta. ¿Sí o no? Cuando yo llegué a la cárcel era a capela. Cuando yo llegué a la cárcel no permitían entrar un equipo de sonido, no podían entrar un data show, era todo sospechoso, porque ellos pensaban que sin esos instrumentos se podía llevar droga al recinto. Era un alegato que tiene veracidad. ¿Verdad que sí? Podía sospechar que se metiera algo de sustancia en un equipo, ¿sí o no? Pero el Señor hace su obra. Cuando hablé con el director del recinto, yo le dije, ¿cómo hacemos para entrar un equipo de sonido y un data show para nuestra labor? Me dijo, eso es casi imposible. Digo, para el hombre, pero no para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepárese una carta, diga qué equipo van a entrar, para enviarla a la Procuraduría y a la Dirección de Prisiones. Hicimos la carta en la Asociación Dominicana del Norte, la enviamos allá y gloria a Dios, aprobada. Y estamos usando el data show, estamos utilizando el audiovisual y estamos en el área del comedor. Ahí es que se juntan todos los presos, pero ahí tenemos una iglesia. Y cuando comenzamos a proyectar
programas, le llevamos programas de Bullón, programas de Esteban Bor, le llevamos diferentes programas proyectados. Comenzaron los presos a llegar, a sentarse, porque los presos van a ver una película en su recinto, en su edificio. Ellos vieron eso como un cine, pero el Espíritu Santo me dijo, déjalo que se sienten como un cine, que ahorita yo tengo el látigo preparado. Claro, porque siéntense, ¿qué hace usted cuando usted quiere comerse una gallina? ¿Le tira 4 pedras para que se vaya para el monte, para adentro, o le tira maíz? ¿Cuál de las dos? ¿Qué le echa? Maíz para que llegue cerca. ¿Le da papá? Un ching allá y después lo va estando cerca aquí, para echarle mano por donde, por el pescuezo. ¿Sí o no? Entonces, nosotros se nos permite el audiovisual. ¿Para qué? Para atraer no solamente a los hermanos que ya estaban bautizados, sino para atraer a los hermanos pentecostales, a los hermanos católicos, también se sientan ahí a ver su película. Pero el Señor tiene un regalito. Él siempre tiene una piedra envuelta como un papelito lindo, pero al final es una piedra que tiene. Es una piedra. Oye, y ese ministerio ahora, allá, eso me lo dijo recientemente el director, es un muchacho joven, porque yo veo que el método que ustedes usan es bueno. Ustedes proyectan las cosas y ellos se sienten bien. Y yo le dije, pero usted sabe cuál es el fin. Y me dijo, sí, traerlo para enseñar. Ese es el trabajo de nosotros en la casa. Y hasta ahora, la iglesia adventista allá es la número 1. En orden y en disciplina. Nosotros somos muy respetados allá, muy respetados en la casa. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista es derecha. Allá nos pasamos con una tambora, una güira, porque a nosotros nos cruzan allá como si fuera una queta perico ripiado. Cuando van los pentecostales a hacer un culto en el salón multiuso que queda afuera, y estaban dentro, pero lo sacaron para afuera porque el cobo parece que acababa con todo adentro. Ese perico ripiado parece que alborotaba las abejas allá. Lo sacan para afuera, están en el multiuso. Ahí los palos y las matas que están al lado son las que escuchan bien, muy bien, y contenta está la mata para allá. Pero aquí dentro necesitamos orden y disciplina. Entonces, eso es lo que yo he visto en la iglesia bendita de la casa. Que allá vamos en orden y en disciplina. Porque somos una escuela. Siempre se lo digo, vengan a sentarse en su escuela. Esto es una escuela. Y no se brinca ni se salta. Aquí se oye la palabra de Dios. Y cuando a veces intentan aplaudir, digo, no. Aquí no hay músicos ni hay artistas. A Dios le agrada. Amén. Amén. Más nada. Bien, mis hermanos, vamos a ver la proyección de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Vamos a verlo en imágenes. Vimos cómo el Señor entrega los 10 mandamientos a Moisés, lo anuncia y luego lo entrega físicamente para que lo enseñe a su pueblo. Ahí Moisés queda constituido como el pastor de Israel, porque ya el Señor le está dando una encomienda de enseñar su palabra. Vimos que en menos de 40 días el pueblo se corrompe. Moisés duró 40 días en el monte, pero cuando Moisés bajó, ya el pueblo tenía una idolatría montada. Tenemos que ser responsables cuando el Señor pone un mensaje en nuestras manos para predicarlo y para enseñarlo. No debemos negociar el mensaje de Dios. La palabra de Dios no se negocia, porque la palabra de Dios es para enseñarla, predicarla y decirle al mundo que Cristo viene pronto. Entonces, mis hermanos, vimos ahí todo lo que el Señor hizo para constituir su iglesia. Lo hizo Él mismo en el monte Sinaí. Luego delega en Moisés para que le enseñe al pueblo
Luego el Señor le dice a Moisés: ahora hazme un santuario, es decir, un templo físico. Y Moisés, con las instrucciones de Dios, construye el tabernáculo o el santuario. Allí en el santuario se iban a efectuar los ritos para la purificación del pecado, es decir, se constituye a Aarón como sumo sacerdote y a los levitas para que ministren el santuario. No hay una sola mujer que ministre en el santuario. Todos son hombres levitas perpetuo. Dios levanta a los levitas para que enseñen y prediquen el mensaje. Por eso hoy en día en la iglesia todavía hay un conflicto para que haya un pastoral o pastoras en la iglesia, pero el Señor tiene claro que el sacerdocio tiene que ser de hombres. Las mujeres pueden predicar, las mujeres pueden enseñar, pero no pueden ser pastoras en nuestra iglesia adventista. ¿Por qué? Nos regimos por el código levita. Nosotros somos los levitas de hoy en día. La iglesia adventista es la iglesia que predica el mensaje levítico. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar claros y hacer las cosas como dice ¿quién? Como dice Dios. Asimismo, como el Señor lo determina, tenemos que hacer las cosas. Luego, en la continuidad de lo que fue la iglesia en el Sinaí, entonces Jesús viene y levanta la iglesia de los apóstoles. ¿La iglesia de quién? ¿Del Nuevo Testamento? Eso viene del Viejo Testamento, porque ya Dios había fundado su iglesia en el Sinaí. Eso no viene del Nuevo Testamento. Hay una reedificación de la iglesia en el libro de Mateo capítulo 10. Allí el Señor Jesús constituye los 12 apóstoles. Y de ahí en adelante comienza la iglesia primitiva. Pero ¿fue una iglesia que se quedó en 4 paredes o fue una iglesia que salió a las calles, a los montes, a predicar la palabra? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Se quedaron en 4 paredes o salieron a predicar el mensaje? A ser discípulos. Eso mismo nos toca a nosotros, hacer discípulos. La iglesia adventista es una iglesia que tiene que estar en la calle las 24 horas. Predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Cuando esté en el trabajo, predica. Cuando vayas en el auto, predica. Cuando te montes en un concho, predica. Cuando esté en la clínica, predica. No tenemos lugar específico para predicar. Dios dice a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que proclamar este mensaje porque tenemos el tiempo ya contado. Decimos, el diablo le toca o le queda poco tiempo. ¿Y a mí? ¿Qué tiempo me queda? El mismo que el Señor le puso a Satanás. Entonces, yo tengo que acelerar la obra. Yo tengo que acelerar el mensaje. Yo tengo que acelerar la venida de Cristo Jesús. Hay que acelerarla, ¿sí o no? Cristo no ha venido porque no hemos quedado atrasados. Más de 150 años con un mensaje estancado. Y Dios nos ha dicho, si predican el mensaje que yo le he dado, que es el mensaje
mensaje de los 3 ángeles, entonces llegará el fin. Pero no lo hemos hecho. Nos hemos quedado cortos. Por eso la iglesia necesita predicar el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de Apocalipsis 14. Ese es el mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. La iglesia adventista tiene el mensaje de juicio y nosotros estamos para anunciarlo. Mis hermanos, tenemos que despertar. Cristo está a la puerta. Nos están pisando los talones. Lo que viene ya lo estamos viendo. Todo se está fraguando. Todo se está consumando. El Señor Jesús dijo en la cruz: todo está consumado. Y ya se está consumando la obra del diablo con lo que se llama ecumenismo. El ecumenismo ya es un hecho. Ya todas las naciones están en concordato con la Iglesia Católica a través del papado. Están allí para llevar a cabo la obra de Nimrod, la rebelión que se dio en la Torre de Babel, cuando allí quisieron levantarse contra Dios y Dios destruyó la Torre de Babel. Y hoy se levanta el ecumenismo igual que la Torre de Babel. ¿Para qué? Para llevar una alianza contra Dios y en rebeldía contra Dios. Cuando quieren imponer por ley el domingo, la ley dominical ya está a la puerta y nosotros nos toca anunciar que el sábado es el día de quién. ¿El día de quién es el sábado? El día de Dios, el día del Señor. Y nosotros tenemos que proclamarlo a pulmón lleno. Caiga quien caiga, no importa. Tenemos un mensaje que dar. Nehemías le dice a ustedes en la lección de escuela sabática que él se fue a restaurar ladrillos a Jerusalén, a restaurar ladrillos para levantar el muro. Pero nosotros hoy, ¿qué tenemos que restaurar? El sábado. Hoy hay que restaurar el sábado. Somos los nuevos Nehemías para restaurar la muralla caída del sábado. Así es que esa es nuestra tarea. Nehemías allá lo hizo bien, pero nosotros hoy tenemos que hacerlo como mejor, porque ¿quién está a la puerta? Cristo Jesús está a la puerta. Así es que, mis hermanos, la exhortación es que abramos los ojos. Abramos los ojos. Ya esto se está terminando. Nosotros no tenemos que pensar en las cosas que nos aguardan en esta tierra, porque mi futuro está ¿dónde? En el cielo. Allá está mi futuro y ya Cristo lo pagó en la cruz cuando murió por mí y por ti. Así es que procuremos esta salvación, porque costó sangre de un hombre inocente. Yo les exhorto, mis hermanos, a que despertemos. La iglesia duerme, pero es el tiempo de levantarnos. Que Dios lo bendiga. Amén.